La independencia de México comenzó en 1810, pero se concretó hasta 1821. Es decir, que México formalmente es independiente desde hace 198 años. Y a partir de la independencia de México surgió el primer imperio mexicano, teniendo por emperador a Agustín I, Agustín de Iturbide. Y ese es el tema de hoy en Ver y Creer, el primer imperio mexicano. Quédese con nosotros. Hola queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a Ver y Creer. En esta fecha tan significativa en la que conmemoramos el aniversario número 209 del inicio de la lucha por la independencia de México, que fue concretada por Agustín de Iturbide. Pero recordemos que la primera bandera independentista fue nada menos y nada más que un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Así que comencemos por recordar el contexto guadalupano de aquellos años. Durante el siglo XVII, la Nueva España vio llegar un florecimiento y un esplendor sin precedentes en tierra mexicana. Se desarrolló la agricultura y la ganadería, se construyeron grandes edificaciones, colegios y academias, y la sociedad se clasificó en castas sociales, dejando atrás y en el olvido la violencia que trajo la conquista española. El acontecimiento guadalupano se vivió como un privilegio divino para el nuevo pueblo de México, pues la ciudad alcanzó un esplendor superior a ciudades europeas como Londres, al punto que en 1757 el Papa Benedicto XIV declaró que es en el santuario de Guadalupe donde el trono de San Pedro vendrá a encontrar refugio final. Una aseveración que sacudió al movimiento masónico de la Ilustración en Europa, pero que hizo que los liberales ateos dirigieran su atención hacia el nuevo continente. Fue en 1777 cuando por primera vez se puso en duda la veracidad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, en el contexto de la Revolución Industrial, de la independencia de las colonias y de la Revolución Francesa. Así, con las declaraciones sin fundamentos del historiador protestante William Robertson, comenzó formalmente la embestida contra la Iglesia en el Nuevo Mundo con la Virgen Santa María de Guadalupe como su principal objetivo. Esto para comenzar, como dijo Marisa, recordemos el contexto guadalupano en aquellos siglos. Si bien el padre Miguel Hidalgo, sacerdote de la Iglesia Católica, tomó como primer estandarte del independentismo la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo hizo porque bien sabía que es identidad de los mexicanos. Vamos a avanzar en este programa. Antes les saludo con afecto, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Para reflexionar, para profundizar, para conocer más de este tema, recibo con agrado a un especialista. Él es Hugo Cuellar, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, es investigador, y también es el presidente de la Orden de Guadalupe, Asociación Civil. Bienvenido, Hugo. Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Como que además te ha gustado mucho el tema de Agustín de Iturbide, ¿no? Sí, en realidad fue a raíz del tema de la Orden de Guadalupe como proyecto de investigación que necesariamente me llevó a Agustín de Iturbide. Él, al ser el primer gran maestre, aquel que crea la orden como tal, por supuesto inspirado en López Rayón, en su documento de elementos constitucionales, pero él le da vida, ¿no? Y es a través de la investigación de la vida de Iturbide que me da pie para investigar todo siglo XIX, tema de independencia, etc. ¿no? Y te seguiste investigando lo de la Orden de Guadalupe. Por supuesto. Y entonces ahora es el presidente de esta Asociación Civil, Así Orden es. de Guadalupe. Oye, Hugo, a ver, explícanos dos cosas, por favor. Claro. Uno, ¿por qué México es el único país del mundo que celebra el inicio de la batalla de su independencia y no la fecha formal de su independencia? Y dos, ¿por qué México es el único país del mundo que no reconoce, que desdeña a su libertador, a Iturbide? ¿Qué pasa aquí? Claro, en este caso, respecto a la primera pregunta,
de cómo es que celebramos primero el inicio de la independencia. ¿Y no la concreción? Y no la concreción, es cierto. En América Latina, en buena medida, los padres de la patria, aquellos personajes que se celebran, son aquellos que consuman su independencia, ¿no? Y tenemos ahí a un José de San Martín, tenemos a O'Higgins, tenemos a Simón Bolívar, que son personajes que le dan independencia a esas naciones. Los que la logran, los que la concretan, la consiguen. Sí, por supuesto. Y de pronto en México requerimos de una nueva interpretación. ¿Por qué ocurre esto? En buena medida por prácticamente la mitad del siglo XIX, cuando surge esta Constitución de 1857 de corte liberal, que ahí propiamente se habla de liberales y conservadores, de esta lucha de reforma o guerra de reforma, que ya se consolidará después con una restauración de la República tras el imperio de Maximiliano. Esta perspectiva liberal tendrá que llevar también una narrativa o un discurso sobre la historia para que justifique su estancia en el poder. Mucho del ejercicio de la difusión histórica, incluso en la actualidad, se establece con base en esta necesidad de plantear una historia lineal, de definir cuál es el argumento que te da vínculo o justificación hasta la actualidad. Por eso de pronto tener a dos sacerdotes dentro de la insurgencia, como es el padre Hidalgo, como es a Morelos, de pronto tienen que figurar para que se entre en el discurso liberal y laico, de la laicidad del Estado, como se maneja. Pues es que esto es una esquizofrenia. Claro, o sea, claro. A ver, dos sacerdotes que en nombre de un Estado laico o liberal proponen o inician una gesta de independencia. Es que a veces esta historia de México es esquizofrénica, Hugo. Sí. Como que vive dos realidades. Una auténtica y ambigua y la otra como armada y como impuesta. Claro. ¿Por qué no le ponemos sinónimo a lo que tú le llamas el liberal y conservador? En buena medida tienen que maquillar para generar un solo discurso, para justificarse. Es para ellos más importante el generar la justificación que la conciliación. La verdad es que eso es un lema incluso de la Asociación de Orden de Guadalupe, la reconciliación de la memoria histórica. De qué manera entender y darle la oportunidad a la gente, a la sociedad, de que entienda su propia identidad a través de la integridad de la historia, de todas las perspectivas. No decir que conservadores son malos y liberales son buenos. No decir que centralistas son malos y federales son buenos, etcétera, ¿no? Simplemente el entender que fue un proyecto integral y que al final se llevó a cabo un solo proyecto, que sigue evolucionando, que se sigue construyendo. Qué mejor entender nuestro pasado integralmente para entonces definirnos hacia el futuro. Sí, porque también para revisar lo que somos y en dónde estamos, tenemos que escarbar atrás en nuestra historia y conocer realmente estos inicios. Sinónimo de liberales, masones. Sinónimo de conservadores, valores cristianos. Vamos a poniéndole otras expresiones. Entonces, esto inicia, según nos dices, con la Constitución liberal o masónica de 1857 y viene a desarrollarse en una separación de la corona española y de la Iglesia Católica. Esto para comenzar, pero hay que profundizar en el tema. Vamos a conocer ahora los nombres de estos dos sacerdotes. Digo, ¿le gusta la historia o no le guste? Sacerdotes de la Iglesia Católica. Hayan sido buenos sacerdotes o malos sacerdotes, pero finalmente ellos iniciaron una lucha de independencia. ¿Qué los inspiraba a ellos? ¿En qué pensaban? ¿Hacia dónde iban? ¿Es cierto que el grito fue «Viva el Rey de España»? Vamos a empezar por conocer las biografías del padre Miguel Hidalgo y del padre José María Morelos. Tanto Miguel Hidalgo y Costilla como José María Morelos y Pavón nacieron en México. Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato, y Morelos nació 12 años después, en 1765, el 30 de septiembre, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán. Miguel Hidalgo estudió en el Colegio de San Nicolás, letras latinas con los jesuitas, donde dio clases también de filosofía y teología, y se ordenó sacerdote a la edad de 25 años en septiembre de 1778. A los 39 años de edad, para 1792, ya ejercía su ministerio sacerdotal en el curato de Dolores. Morelos ingresó a la edad de 24 años al seminario de Valladolid, ciudad que luego cambió su nombre por el de Morelia en su honor. Fue ordenado sacerdote a los 32 años. Allí conoció a Miguel Hidalgo cuando era rector del mismo seminario. En 1799 fue nombrado cura de Curuácaro, donde permaneció hasta 1810.
La invasión francesa a España de 1808 había producido una crisis política que se extendió hasta la Nueva España, por lo que la diócesis de Zaragoza, encargada de los asuntos religiosos, ordenó a los párrocos de todo el virreinato predicar en contra de Napoleón. Tanto Hidalgo como Morelos observaron esta orden. Miguel Hidalgo se unió a la conspiración que había surgido en Querétaro en 1810 y Morelos lo buscó para ofrecerse como capellán. Pero Hidalgo le convenció de ocupar un cargo mayor y lo nombró jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ciudades importantes, para lo que organizó el Congreso de Anáhuac, en el que presentó sus sentimientos de la nación. Miguel Hidalgo murió fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811 con el crucifijo en las manos. José María Morelos también fue fusilado el 22 de diciembre de 1815, luego de rezar el Salmo 51, también con un crucifijo en las manos, y después de exclamar: Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia. Los restos de ambos reposan desde 1925 en la columna del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Bueno, Hugo, ¿qué nos dices tú de estos dos padrecitos? Pues bueno, en buena medida el discurso, digamos, ¿no?, desde esta perspectiva liberal, es tratar de involucrar a estos dos sacerdotes con una perspectiva masónica. Es decir, que tuvieron influencia de la masonería, que fueron prácticamente, tal vez un poco ocultos, ¿no?, dentro de su formación, pero sí pertenecieron, ¿no?, y dejan solamente la pauta o la duda abierta, para entonces justificar que ellos sigan siendo próceres de la patria, que el padre Hidalgo sea el padre de la patria, pero el padre también de la república, ¿no? Entonces es una calumnia. O sea, manera. realmente ni Hidalgo ni Morelos estaban afiliados a sociedades secretas, masónicas. No. ¿Es calumnia? ¿Es difamación? Tenemos tal vez alguna referencia, tal vez ya de la formación académica de Hidalgo, ¿no?, respecto a sí tener más conocimiento de literatura, de política, de ideologías que venían propiamente de Francia, que era pues prácticamente la cuna de la propuesta republicana, de la Revolución Francesa, etc. Francmasonería, Claro. no más. Claro. La Ilustración, Sí. no más. Dios no, la razón sí. La Por supuesto. Catedral de París, logia masónica, ¿no? Pues sí. Sí. Y digo, también hay una parte curiosa de la participación de la masonería, incluso en México, hablando de los símbolos de canteros y demás detalles que aparecen en la arquitectura mexicana, en algunos espacios, no todos, ¿no?, pero que te hablan de de hecho los masones hacen una diferencia entre la masonería práctica y la masonería simbólica. La simbólica es esta que estamos acostumbrados a conocer, ¿no?, con este mito, digamos. Es lo que vemos. Sí, es lo que de vemos. la masonería, porque de la está la masonería. otra, la oculta. La masonería práctica en realidad es, como la palabra masón significa el albañil, el constructor, es más el magisterio bueno, esta agrupación de albañiles históricos que pues van en diferentes etapas, civilizaciones y demás. Pero ya el grupo ideológico trata de llevar esta práctica hacia un nivel simbólico y entonces hablan de una construcción. Es una perspectiva cultural, social, etcétera, ¿no? Ándale. Oye, nos dijiste una verdad enorme en 5 segundos. Llevarlo a una constitución. Incluso. No es por nada que de pronto el Papa Pío IX pues declarara la excomunión de aquellos firmantes del acta, de la Constitución mexicana del 57, Ajá. ¿no? Sí estaba muy en contra. Y tampoco es gratuito que el Código de Derecho Canónico establece que queda excomulgado la sentencia, Sí. quien le preste, así lo dice, le preste su nombre a la masonería. Efectivamente. Oye, ¿qué tanto es cierto que el grito del padre Hidalgo realmente fue "Viva el rey de España"? Sí. Y no "mueran los gachupines", como le han puesto después. Se Me tienen han querido colgar eso. Claro, se tienen testimonios en realidad de la época. El que sería más fidedigno, por así decirlo, sería el testimonio de Juan Aldama, quien de manera presencial comenta que fue una arenga, en realidad. No es que haya sido un grito como lo que conocemos hoy en día. El grito propiamente de "Viva México" y todo esto que se celebra hasta la actualidad en el balcón presidencial, lo inicia Maximiliano de Habsburgo, por ejemplo, ¿no? Ándale. Pero en el caso de Hidalgo es más una arenga al pueblo, ¿no? Proponiéndoles incluso una cantidad de dinero para los que vayan de a pie, los que vayan a caballo, etcétera. Y eso lo narra de manera muy concreta Aldama. Hay una parte también donde no lo niega incluso Hidalgo. No hay testimonio de que haya sido el grito propiamente como "Viva el rey Fernando VII", "Viva la Virgen de Guadalupe", etcétera. Pero sí se crea una proclama, ¿no? Estas pequeños folletitos o bien medallas que son conocidas como proclamas que
hacen referencia a un evento histórico, a una conmemoración, etcétera, y todavía en vida Hidalgo no reniega de esa proclama, y pues bueno, pareciera que entonces le da fe de este hecho, ¿no? Y es que en un principio la insurgencia trata de buscar que se restablezca el gobierno del rey pues Fernando VII, ¿no? Quien se creía aquí en Nueva España y en todos los, el territorio americano, que estaba pues preso por Napoleón Bonaparte. Y no necesariamente se conocía el trasfondo de que había sido incluso una negociación para que Carlos IV, el padre de Fernando VII, declinara al poder, las negociaciones para evitar la guerra con Inglaterra, las negociaciones de Fernando VII para ocupar el trono en lugar de su padre. Había conflictos de intereses muy, muy importantes, ¿no? Que poco se conocen o poco se tratan a nivel historiográfico, y nos resumen mucho esta parte de la narrativa prácticamente donde Hidalgo ya es mexicano, ¿no? Hidalgo ya lucha por la parte mexicana. Ni siquiera existía México como concepto de nación. Sí existía la Ciudad de México, ¿no? Y eso desde la época virreinal. Pero ya como un proyecto de independencia había algo mucho más prolongado, ¿no? Qué bien lo dice Hugo. Poco se sabe eso. Pues ¿cómo se va a saber mucho si en la escuela pues la enseñanza oficial es como los inditos sufrían mucho en México y estaban hasta acá de los españoles, entonces gracias al padre pues nos liberó, al padre Hidalgo, y entonces somos independientes. Y ya, ahí quedó la cosa, ¿no? Sí, sí. Y entonces gritó viva México y viva los gachupines, y nos quedamos con eso. Pero gracias a que está aquí Hugo Cuéllar estamos conociendo más, estamos entrando más adentro en la espesura. Entonces comienza en 1810, transcurren 11 años de lucha para que esta independencia de la corona española se pueda concretar, y esto gracias a Iturbide. Voy a hacer una pausa, regreso, para hablar un poco de estos 11 años de lucha y hablar también del primer imperio mexicano, el de Agustín I, el de Agustín de Iturbide, realmente el padre de la independencia. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.